Muy buenas tardes, estamos aquí de vuelta ya en lo que sí que es verdad que es la última etapa ya. Ya estamos en la recta final de estas decimoquintas jornadas católicos y vida pública que hemos convocado bajo el lema La educación se importa. Y yo les decía que se prepararan para escuchar un testimonio impactante. Eh, es verdad que, como hemos dicho antes, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y la experiencia y el testimonio de alguien que experimenta la misericordia de Cristo, pues eso es inapelable, ¿no? Se puede discutir una opinión, pero esa experiencia es irrebatible. Por eso yo les pediría que este broche, que va a ser un broche de oro a estas jornadas, presten atención y yo, sin más preámbulos, les dejo en manos y en la palabra de los verdaderamente protagonistas, el padre don Javier Moreno y María del Himalaya. Muchísimas gracias y les cedo la palabra. Muy buenas noches. Bueno, buenos días María y a todos los que están escuchándonos. Bueno, el protagonista es el Señor, ¿verdad? Os presento, yo sin más os voy a decir dos cositas y que hable María. María es de Bilbao. Hace año y medio se dio a conocer una historia de conversión que ella había tenido pues allá en el Himalaya, que ahora lo va a contar. Por eso el nombre de María Himalaya, se llama María Martínez. Trabajaba en una clínica y bueno, ahora os contaré lo que hacía. Y bueno, tiene una conversión y se encuentra con el Señor, ¿no? Entonces, buenos días, María. ¿Me Hola, oyes? buenas. Muy Sí, bien. sí, sí, sí. Aquí Pues estoy nada, yo escuchando. sin más dilaciones te dejo pues, darle la palabra para que lo cuentes y luego si al final pues sobra algo de tiempo, si es hasta las 9 el tiempo que tenemos, pues yo moderaré un poquito el chat de las preguntas que hay. Gracias a todos por escuchar y gracias a ti, María, por atendernos a todos. Bueno, pues un saludo en primer lugar a todos los que están al otro lado. Es un poco complicado contar un testimonio viéndote solo tú, ¿no? Pero confío en la misericordia del Señor para que me lleve a traspasar la pantalla y ver los corazones que hay al otro lado. En realidad mi nombre es Amaya, me bautizaron en la Iglesia Católica como Amaya. Es un nombre vasco porque yo soy de un pueblito, de Baracaldo, y cerquita de Bilbao, y vamos a ver si no se cumple lo de que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? En este testimonio. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con las jornadas católicas y os voy a contar una historia preciosa que tiene dos ingredientes fundamentales, el amor y la misericordia. Y resulta que es que era algo que yo llevaba anhelando toda la vida, pero no lo sabía. Y me equivoqué donde lo fui a buscar y de eso va esta historia. La primera parte es una historia oscura, es donde se produce el mayor desgarro, hay un sufrimiento, para luego dar paso a la luz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo además de Cuaresma, donde estamos llamados con urgencia a permitir que Jesucristo nos convierta nuestro corazón en un corazón semejante al suyo. Así que os voy a hablar un poquito de Amaya para que veáis un poco el perfil. Amaya fue una chica que nació en ese pueblo de Baracaldo, con 17 años conoció el amor de su vida y me casé con él el 5 de septiembre de 1998. Me caso por la Iglesia Católica y ahí se inicia lo que sería una vida en común como esposos con los objetivos del mundo, porque en ese momento Dios ya no estaba para ninguno de los dos, no estaba en nuestros corazones, no estaba en nuestro hogar, no estaba en nuestros proyectos vitales, no estaba en nuestros objetivos, por lo tanto, no caminábamos en absoluto en los mandamientos divinos ni caminábamos en una familia como es la Iglesia Católica. Caminábamos en el mundo. Y desde ahí, pues os tengo que explicar, por tanto, cómo va Amaya caminando por ese mundo. Bueno, los objetivos de Amaya eran conseguir aquello que se suponía que la iba a reportar felicidad con las cosas del mundo. Y empecé en ese primer trabajo cuando yo ya me presentaba como mujer con un perfil que os detallo ahora mismo. Era
una mujer moderna del mundo. Y entonces era feminista, por supuesto, estaba a favor del aborto, estaba a favor de la eutanasia, estaba a favor del divorcio, estaba en contra de la Iglesia Católica, con ese odio, ¿no?, de corazón, irracional además, porque es irracional, y a la que culpaba de todos los males de las mujeres que impedían su progreso, que impedían, en una sociedad justa, impedían sus derechos y sus libertades. Por lo tanto, ese era mi perfil. Declarada atea, por supuesto. Todo ese odio se lanzaba a la Iglesia Católica y a todo lo que saliera de ella por medio de sus principales representantes, como son los sacerdotes. Así es como sale mi primer trabajo, importante voy a decir. Siempre he trabajado, estudiaba y trabajaba siempre. Pero el primer trabajo, el que se anhela, es en el que se ponen todas las expectativas, surge porque me contratan en una clínica de Bilbao, muy, muy conocida, con muchísima reputación. Mis jefes son muy, muy conocidos y mi trabajo será sencillo. Seré contratada en un primer momento en lo que yo llamaré la planta del cielo. Mi trabajo es sencillo, era como enfermera acompañar a los médicos en las consultas, acompañando a esas mujeres que habían decidido llevar a término el parto porque recibían la grata noticia de que estaban embarazadas, iban a ser papá y mamá. Yo las acompañaría en el proceso de los 9 meses de embarazo hasta llegar al término con el parto. Por lo tanto, vería cómo se disfruta de esas ecografías, se pone el volumen al máximo, se graban, se sacan las fotografías, se va descubriendo cómo van a llamar a ese hijo, a esa hija, cómo están anhelantes para saber el sexo, si están bien, desarrollándose perfectamente, cómo se escucha el latido cardíaco de sus hijos, cómo los llaman hijos desde el primer momento y cómo acogen la vida. Eso sería en esa planta del cielo, y cuando de alguna manera mis jefes ya ven el perfil a través de mi ideología y cómo trabajo con esos dones que digo y talentos naturales que Dios me dio pues para desarrollar en el medio sanitario, en el mundo sanitario profesionalmente. Es cuando viene mi descenso a la planta del cielo. Perdón, mi descenso a la planta del infierno. De la planta del cielo descenderé al infierno. No es metafórico, es que así lo viví, así lo experimenté, y porque lo vi, lo creí y me ahogué en ello, es por lo que ahora estoy llamada a contar la verdad. Y lo que voy a narrar, como narro en los testimonios allí en cualquier parte del mundo donde me piden que lo dé, en el nombre de Jesús y para su gloria, es lo que nadie cuenta al otro lado, que es al otro lado de esas puertas de ese infierno. Es decir, ¿qué sucede una vez de que una chica ha decidido abortar, asesinar a su hijo? Y tiene que acabar en esa camilla, en ese quirófano donde yo, como enfermera, Amaya, la recibirá, la acogerá, después de haber pasado por una serie de pruebas y test para valorar si está realmente embarazada, el número de semanas de gestación, etcétera. Ahí ya hay una primera ecografía, por cierto, donde pasa también una entrevista con un psicólogo, una psicóloga, y hay una primera ecografía. En esa ecografía nos aseguraremos en todo momento que se apagará el sonido. Esa ecografía, la mamá que está tumbada, no escuchará nunca jamás el latido cardíaco de su bebé, que ya es vida. Así que, de alguna manera, anulada en todos los sentidos, ciega, sorda, se la impacientará, se la invitará, se la convencerá. Hay bastante presión, ese es el objetivo que tiene ese primer contacto con la mujer embarazada que desea abortar a su hijo. Presionar, presionar y presionar para que en esa impaciencia no pueda tomar más que la decisión que a nosotros nos interesa, y es que acabe en ese quirófano. ¿Y por qué nos interesa que acabe en ese quirófano? Pues lejos de que sea por un motivo justo, por un derecho o una libertad, o porque verdaderamente se la va a facilitar la vida, lejos de todo eso, el único motivo por el que queremos que acabe en esa camilla es por dinero. Porque
el mundo que rodea al aborto, todo es dinero. Y no es dinero que para una enfermera que está allí, como lo era yo, incluso ni siquiera es dinero para el ginecólogo que llevará a cabo el asesinato del no nacido. Abunda el dinero en élites más elevadas, mucho más elevadas. Hay también control sobre ese país, sobre esa nación, con esas leyes que se imponen y que traen esa carga de muerte a la humanidad ahora mismo, porque es el genocidio de este siglo. Así que, en principio, cuando esa chica, esa mujer, ha dado su sí a esa primera prueba de psicólogo o psicóloga, se la da esa cita donde aparecerá y yo soy la que la recibirá. Mi trabajo es muy sencillo, es evitar en todo momento problemas para que se lleve a término el aborto, el asesinato del no nacido y de una forma establecida con un protocolo y en un tiempo establecido, porque eso es una máquina de asesinar bebés, de asesinar las almas de esas mujeres, de asesinar las almas de esos papás que en la mayoría de los casos no estarán allí, en otra gran parte ni siquiera a lo mejor sabrán que esas chicas o que incluso sus esposas están en ese momento en ese centro, asesinando a ese hijo. Por lo tanto, es una onda expansiva de muerte y también se lleva a cabo la muerte de las almas de los profesionales sanitarios, que ahora hay tantos que muertos siguen trabajando en esos quirófanos porque no tienen la forma de salir de allí, no tienen el valor, no tienen los medios, no tienen la confianza y no tienen tampoco, no se sienten ayudados para salir de allí. Esa máquina de muerte, de destrucción de tantas almas, está ahí abajo en esos quirófanos. Yo seré la enfermera que preparará desde por la mañana. Normalmente es aproximadamente a las 7 de la mañana y durará hasta la 1:30, a las 2 o las 3, dependiendo de la avalancha que había cada día, que cada día era mayor en esa sala de espera. Yo prepararé esas historias clínicas, empezaré a trabajar muy prontito en el quirófano, aproximadamente a las 7 de la mañana, y me fijaré fundamentalmente en 2 datos. Uno será el número la semana de gestación de esa mamá, para ver el material que colocaré en esa mesa de quirófano, que colocaré al lado mío, porque yo me sentaré en el lado izquierdo de la camilla, acompañando a la mujer que está tumbada. Yo la colocaré yo antes de que entre el ginecólogo en esa posición ginecológica y la dejaré perfectamente preparada para que nada más entrar él, se sentará en un taburete entre las piernas de la mamá y tendrá todo el material preparado para llevar a cabo el asesinato del no nacido, el aborto. Así que mi trabajo, ¿por qué digo que es sencillo? Porque es evitar problemas. Uno de los problemas que tengo que evitar es que ella se perturbe, porque hay ansiedad, hay estrés, empieza a haber angustia, empieza a haber miedo y incluso hay deseos de levantarse de la camilla. Eso es lo que yo tengo que evitar, lo que yo tengo que controlar, lo que yo tengo que redirigir y que parar, para facilitar en todo momento el trabajo al ginecólogo, porque el aborto se lleva aproximadamente entre 7 y 10 minutos, no lleva más tiempo. Todo es rápido, pasa otra mujer, otra mujer, otra mujer, otra mujer, así hasta el final del mediodía de ese día, de cada uno de esos días de lunes a jueves. Yo solo puedo hablar del tipo de técnica que se empleaba en esa clínica y que yo acompañaba a ese ginecólogo cada mañana. Hay un cubo que se coloca bajo las piernas de la mamá, al ecógrafo, que también lo hay. Ella no verá nada de lo que os estoy contando en ningún momento porque estará tumbada, tapada con un pañito verde de quirófano. Ella no verá nada de lo que os voy a contar ahora y tampoco escuchará nada porque a ese ecógrafo, por supuesto, se le ha quitado el sonido. Tampoco verá la pantalla, no verá, seguirá igual que llegó, que es ciega y sorda.
Así que en esa mesa de quirófano que está colocado a mi izquierda, tendré todo el material dispuesto para empezar a ejecutar este terrible crimen. Nosotros trabajábamos con unos hierros alargados, acabados en punta, cilíndricos, de la base más ancha a la punta más afinada y estrecha, que irá penetrando vía vaginal a través de la mujer para penetrar en la cavidad uterina, donde se aloja el bebé, y a partir de ahí comenzará de forma indiscriminada el desgarro, el asesinato del bebé dentro del útero materno, dentro del útero de su mamá. Esos hierros varían en grosor y en longitud dependiendo del inicio al final del aborto y también dependiendo del número de semanas de gestación. Cuanto más grande es un bebé, como podéis entender, más grandes serán esos hierros, y también se emplearán unas pinzas especiales que son como unos dientes, digo, de presa, ¿no? Una vez de que cogen la extremidad o lo que enganchen del bebé, el objetivo es desgarrar, romper para extraer hacia el exterior. Acaba en ese cubo del que os hablaba. El aborto es el genocidio de este siglo y el asesinado es el bebé no nacido y cae a una fosa común. Esa fosa común para mí siempre la he visualizado así y así lo he contado, por eso siempre. Es ese cubo de aspiradora que queda debajo de las piernas de la mamá, donde una vez despedazado el bebé en el interior del útero, serán los trozos más grandes arrancados con esas pinzas, pero el resto será succionado por ese tubo de aspirador que caerá a ese cubo. Ese es el cubo que se vierte a un triturador mayor con una potencia elevada para acabar de triturar todos esos restos humanos y de esa manera ser vertidos a contenedores donde se etiquetarán con restos biológicos humanos, como si serían de cualquier otra intervención quirúrgica. Este es el proceso de un aborto. Esta es la realidad de lo que sucede ahí abajo en un aborto, donde estamos solamente la mamá, el ginecólogo y yo, la enfermera. Allí no habrá nadie más. Allí ya no estará la psicóloga para recibirla después. Es más, la pauta siguiente es levantarla lo más rápido posible de esa camilla y trasladarla al box, donde la daré unas instrucciones muy claras, muy precisas, muy bien explicadas, incluso escritas en una hojita que se llevará, donde se la dirá que si hay algún tipo de consecuencia en su casa, no acuda a ese lugar, a esa clínica, y que se dirija a su hospital de referencia. Normalmente, si no son clientas nuestras, que son habituales de esa clínica, así es como se sigue el protocolo. Esta es la realidad de eso que aparentemente nos venden, y yo lo creí tanto tiempo, como derecho, libertad, justicia, progreso, modernidad, avance de una sociedad, libertad para las mujeres. Hay una anécdota que narro al poquito de estar trabajando en la clínica. Hay un momento que ese cubo, que yo soy la encargada de vaciar, igual que después de limpiar toda la sangre que se derrama por todo el quirófano, en el suelo, en la camilla, en el material quirúrgico, yo ese cubo lo tengo que vaciar al contenedor y lo hago muy torpemente. Así que cae algo de esos restos. Es un piececito que tendrá el tamaño de esta uña y viene a ser un pie de gestación de unas 8 o 10 semanas. Yo quedé bloqueada cuando lo vi y entré en shock. Me agarré a la mesa, tenía ganas de vomitar, empalidecí, sudoración, taquicardia, y pasó una compañera mía de trabajo en el mismo momento en el que yo contemplaba ese pie. Yo os voy a compartir las preguntas que pasaron por mi mente, ¿no? Son sencillas en realidad
y me pregunté que si ese pie era el de una niña, una futura mujer, cómo yo podía estar defendiendo los derechos y las libertades de las mujeres asesinando a otras. ¿Cómo era posible que el progreso tuviera que conseguirse, que nosotros mujeres tuviéramos que conseguir el progreso, la libertad y nuestro lugar en el mundo a costa del asesinato de otras mujeres? Así que pensé, algo estamos haciendo mal. No, esto no es lo que se vende ahí afuera. Algo está yendo muy mal y está yendo muy mal. Pero en ese momento, como os comento, pasaba una compañera mía de trabajo, ya llevaba en ese infierno muchísimo tiempo. Veréis, las personas que estamos en ese infierno dejamos de ser seres humanos y nos empezamos a convertir. Aparentemente parecemos seres humanos porque el exterior es así, ¿verdad? Pero interiormente nos hemos convertido en bestias abominables, donde nuestro corazón ha muerto. El mío se convirtió en piedra ese día, sobre todo el que vi ese piececito y di estas contestaciones que os voy a compartir. Ella me preguntó qué me pasaba, era como si no viera el pie y yo no podía entender cómo no estaba viendo el pie, ¿no? Así que sobre todo me llamó la atención porque en esos quirófanos nadie para, nunca, no se para, es hipercinético todo, ¿no? El demonio nos lleva a ese estrés, porque sí, ahí abajo está el demonio con muchos otros demonios. Y ahí abajo, porque ahí abajo solo hay muerte, ahí abajo solo hay oscuridad, ahí abajo solo hay terror y pánico, ¿no? Y en ese momento ella me dijo que qué me pasaba, yo le dije que si no lo veía, y ella me hizo esta pregunta. ¿Tú quieres seguir trabajando aquí? Y veréis, entré en pánico, en pánico. En pánico quiere decir que yo empecé a preguntarme que qué iba a decir a mis jefes para despedirme, qué iba a decir a las mujeres con las que yo caminaba en ese feminismo, en esa lucha por la ideología de género, ¿no? Por defender a las mujeres. ¿Qué iba a decirlas? Que había tenido una emoción en mi corazón, que había visto un pie. Sabía su respuesta y os la puedo compartir, no hay ningún problema. Sabía que me acabarían incluso diciendo, bueno, tú sabes que a veces para un bien mayor hay que sacrificar algo, ¿no? Y ese es el sacrificio. Así que también tuve miedo porque ahí hay pánico, hay terror. No sabía, estaba en mi trabajo, era lo que había deseado toda mi vida. Tenía una proyección profesional ahí adentro, tenía muchas expectativas puestas. Quería verdaderamente ser una buena profesional, ¿no? Sanitaria. Así que di la respuesta y la respuesta sí fue esa, sí, yo sí quiero seguir trabajando aquí. Entonces mi compañera me dio la clave y ella me dijo, bien, entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Y os aseguro que yo desde ese día solo vi coágulos. Yo no volví a ver mujeres tumbadas en la camilla. La pantalla del ecógrafo a mí no me revelaba bebés, seres humanos. Yo solo vi coágulos, cayeron sobre mí unos velos que yo permití, por supuesto que sí. Se me endureció el corazón y ahí sentí un crujido. Ese crujido era que ese corazón se había convertido, en ese mismo momento, había claudicado al mal y pasaba a ser servidora del mal, hija de las tinieblas. Es así, hija de las tinieblas. Y comencé, por lo tanto, a adorar al equivocado, al demonio. Así que permanecí allí un tiempo más, empecé a tener como secuelas, se me cayó el pelo, tuve alguna calva, perdí mucho pelo, tenía crisis de ansiedad, sobre todo a la noche, dificultad incluso cenando de tragar. Nadie sabía en qué trabajaba, ni mi esposo sabía en qué trabajaba, ni mis padres, ni mi alrededor. Para mi alrededor yo era una privilegiada porque estaba en una clínica de mucha reputación y con mucho nombre, ¿no? Y nadie sabía que yo todos los días me vestía en mi casa y me preparaba para ir al infierno, bajar a él y intentar no pensar, y para eso hay que morir. Y yo ya estaba muerta, en realidad. Yo ya estaba muerta. No vivía, yo sobrevivía a la vida. Así que llegó el momento de salir de allí por otras circunstancias. Me ofrecieron, bueno, mis talentos sanitarios se
descubrieron más, brillaron más y me fui a Barcelona a estudiar la carrera de fisioterapia. Yo ya fui diferente, totalmente cambiada, la dureza de mi mirada, la dureza de mi rostro, mi corazón endurecidísimo, con una perfección extrema. Fui a obtener esa carrera porque quería mejorar las circunstancias de vida, ¿no? A nivel, no solamente como esposos, como pareja, sino también a nivel personal, a nivel profesional. Así que regreso de la carrera con notas excelentes, alguna matrícula de honor y abro mi consulta privada en Bilbao de fisioterapia y es un éxito. Empiezo a ganar muchísimo dinero y mi esposo se ha ascendido también en el trabajo, por lo tanto también empieza a ganar más dinero. Ahí hay un tiempo de desfase, de vacío absoluto de los dos, porque así es como se vive realmente en el mundo. Y cuando se juega el peligroso y terrible juego del mundo, donde creemos que vamos a obtener eso que nos va a hacer felices, este es el resultado. Así que había sufrimiento y vacíos que había que llenar. Y los empezamos a llenar con fiestas, porque una cosa lleva a la otra, todo va unido. Una cadena lleva a otra cadena y a otra cadena. Empecé a tener un vestidor precioso, todo lleno de ropa de marca carísima, de lujo, zapatos, bolsos, joyas, fiestas con amigos, que eran lo mismo que éramos en ese momento nosotros, cáscaras vacías. Yo os puedo compartir que compraba amor en muchos sitios. Allí donde iba yo compraba amor, porque buscaba el amor. Y a pesar de que lo negaba, a pesar de que como mujer fuerte, valiente, autosuficiente, independiente, moderna, que había logrado todo lo posible en este momento, porque en ese momento había logrado todo lo que yo aspiraba a lograr como mujer libre, pues nunca me había sentido tan esclava de todo eso, ¿no? Esa atroz competitividad en estar perfecta siempre, peso perfecto, perfecta vestida, perfecta a los ojos del mundo, perfecta a los ojos de mi esposo, perfecta en el trabajo, perfecta en casa, en el hogar, perfecta de cara a los amigos. Se fueron incrustando en mi cara tantas caretas que yo cuando me miraba en el espejo en realidad no sabía quién era, yo no sabía quién era Maya. En ese momento, si alguien me hubiera preguntado, ¿tú quién eres? ¿Cómo te defines? Pues no lo sabía, hubiera, supongo, puesto a decir lo que me definía cada careta. Pero no era yo, era lo que intentaba ser para los demás, para que me amaran, para que me quisieran. Y ese vacío no se llenaba. Ahí ya empecé también a hacer montaña y como ya había empezado a correr anteriormente por asfalto, me decido a empezar a correr, también comparto esa afición con mi esposo, en la montaña, ultra trails de montaña. Y rompemos por eso con ese mundo de fiestas y de locura, de alcohol y de despilfarro absoluto, de una inmoralidad económica atroz, para dar el salto a la montaña. Eso produce un cambio de vida en realidad en nosotros. Nos volvemos más caseros, el dinero ahora se va al material de montaña. Para empezar a correr en las montañas, pues hay que viajar, podemos permitirnos pagarnos esos hoteles donde nos alojábamos en los lugares donde íbamos a competir. Yo tengo ya un entrenamiento, incluso acabo con una entrenadora profesional muy conocida en el mundo del ultra trail y empieza a entrenarme porque todos los kilómetros me son pocos, ¿no? Así que en principio llevo una dinámica de vida muy rígida y se basa en entrenamiento, alimentación perfecta, yo en ese momento era vegana y bueno, y todo el estilo de vida adecuado a esa competición de carreras de montaña. Para quien no sepa, por cierto, que es un ultra trail de montaña, son carreras de montaña de diferentes distancias, medias o ultras. Nosotros solíamos correr entre 100 y 120 carreras de entre 100 y 120 kilómetros de montaña. Por toda España nos movimos, también fuimos al famoso ultra trail del Mont Blanc y esa era más o menos nuestra vida, junto con
viajes también relacionados con la montaña. Fuimos a África, hicimos el Kilimanjaro, también fuimos a hacer el Tubkal, India también, estuvimos en India. Yo también fui a Nepal a hacer un trekking de los Annapurnas. A mí me enamoraba la montaña, estaba totalmente enamorada de la montaña, del paisaje y bueno, pero cuando yo empecé a correr ahí, os voy a compartir el motivo por el que corría. Y es porque tenía que saciar de alguna manera ese vacío terrible que solo puede ser llenado por nuestro creador, por Dios. Pero yo a Dios ya, como os he dicho, lo había sacado. Y es más, en ese momento lo había sustituido. Yo en ese momento me hago budista. Así que practico yoga también, 2 horas aproximadamente todos los días, de lunes a viernes, junto con meditación. Bueno, ese era más o menos el estilo de mi vida, junto con mi trabajo de fisioterapia, por supuesto, en mi consulta privada. Hay un momento en el que toda esa perfección me produce ese agujero tan enorme, ese vacío tan horrible que no comparto con nadie, que es, como os comento, lo que me empuja a cada vez querer correr más kilómetros. La adrenalina que se experimenta en esas carreras es impresionante, ¿no? Siempre al límite y un poco más, hay que pasarlo. Y es siempre una competición contra el crono, contra ti misma, ¿no? Son muchísimas horas en soledad y me iba bien. Os voy a contar que el dolor profundo que tenía, esa herida que gritaba y que quería salir porque estaba podrida, pues solamente era callada con el dolor intenso que yo sentía y que experimentaba en esas carreras cuando hacía esas ultras. Bueno, otros lo tapan con alcohol, con drogas. He conocido a jóvenes que se autolesionan, ¿no?, el cuerpo, o mujeres o hombres que con anorexias y bulimias, ¿no?, mitigan esos dolores. Pero a mí me dio por correr. Así que en esas estábamos, a los ojos de todo el mundo, de nuestro alrededor, de todas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los que nos habíamos aislado muchísimo, porque el mundo de la competición del ultra es, bueno, es muy solitario, exige muchísimo entrenamiento y era una locura, ¿no? Porque ni siquiera nosotros nos alimentábamos, no comíamos económicamente de eso, ¿no?, sino de nuestros trabajos, pero cada vez engancha más y cada vez te ciegas más, ¿no?, por eso. Así que nos alejamos bastante y en ese aislamiento esa era nuestra vida, pero éramos perfectos a los ojos de todo el mundo. No teníamos hijos, nunca había momento para los hijos, no había lugar en esa vida perfecta, yo en ese cuerpo perfecto que me empeñaba estoicamente en mantener cada día para también comprar así el amor de mi esposo, ¿no?, en este mundo competitivo donde hoy te aman pero mañana no y eres sustituida por otra o por otro. Pues en ese miedo, en ese terror, en ese batallar por tener a la persona que amas a tu lado, por tener que demostrarle lo que vales para que desee estar contigo, porque hay muchas otras cosas deseables ya ahí afuera, ¿no? Pues todo eso que aparentemente se sostenía en la perfección, el 11 de enero del 2017 vino a caerse todo. Mi esposo ese día me abandona y ahí se termina todo. 28 años de compartir nuestras vidas juntos, entre el noviazgo y el matrimonio, 28 años juntos, ahí ponen un aparente punto y final a nuestra historia. Así que eso a lo que tenía pánico se produce. Claro, la primera cosa que me hago es, yo me autoflagelo, ¿no? En el mundo en el que vivimos me decían que, bueno, yo no había focalizado bien, mis pensamientos positivos no los había dirigido bien y al final había atraído a mí lo que tenía que venir. Y me frustraba todavía mucho más, me hería, por supuesto, muchísimo más, me generaba un dolor que viví en soledad terrible, porque ya no había nadie a tu alrededor, ¿no?, de todos esos amigos, todo el mundo da su frase y desaparece, porque no queremos estar en contacto con el sufrimiento. Es como no querer estar al lado
de un leproso, porque tenemos miedo a contagiarnos. Y yo en ese momento era la leprosa, ¿no? Así que, y no queremos estar al lado de personas tristes. Amigos míos me llegaron a decir, bueno, es que ahora ya nos cortas el rollo, ¿no? Con tu tristeza, entonces igual es mejor que hasta que no te recuperes, pues no vuelvas con nosotros. Así que ese es el mundo cruel de ahí afuera. Y efectivamente, me quedé sola. Hay un día en el que yo siento que, ahora puedo decir que es Dios, ¿no? Permite que caigan unos velos y yo siento que todo eso que había vivido hasta esos 43 años que tengo, desde esos 17 años de adolescente, donde yo saco a Dios de mi vida hasta ese momento, todo había sido una gran mentira, ¿no? Había sido todo un juego macabro al que yo había dicho que sí y había jugado al juego del mundo con sus normas y ahora este era el resultado, ¿no? Y era injusto, frustrante y mortal. Así que, bueno, sentí una voz venir a mi lado y hablarme. Me dijo que estaba sola y que el agujero en el que me encontraba, pues a ese agujero no iba a venir nadie a sacarme. Me dijo también que era mala, que nadie me amaba y que no había salida ni escapatoria de ahí. Bueno, y me lo creí. Así que cometí el error, porque esa voz, por supuesto, era ese león rugiente que hay detrás de tu puerta esperando a que llegue exactamente ese momento. Él me había estado alimentando, me había dado todas las cosas del mundo, porque él es el príncipe de este mundo. Yo las había comprado todas. Todo esto te daré si me adoras, y yo le adoré. Así que venía a por mi alma, que era lo que le tocaba, ¿no? En compensación, en premio. Yo pregunté qué tenía que hacer para salir de ese sufrimiento insoportable. No os puedo transmitir el dolor que se siente desde ese abandono, ¿no? Desde ese derrumbe de toda tu vida y además que toda había sido una mentira, donde no había ningún fruto. No había ningún fruto más que frutos de muerte. Bueno, me dijo, quítate la vida. Así que ahí viene mi primer intento de suicidio. Eso ya es lo primero que evita Dios, aunque yo todavía no lo sabré. Estaba sentada en el sofá de mi casa y yo tenía entonces 2 perros y bueno, yo cogía perros de la calle, ¿no? Y en ese momento un perro lo había sacado de la perrera, ya muy mayor, y este perro que me salvó la vida, pues apareció poquito tiempo antes, un diciembre de la Inmaculada Concepción. La Virgen ya sabía que iba a necesitar a este perro. Ese es el perro que salta sobre mis piernas cuando yo me voy a levantar con las llaves de mi coche para quitarme la vida. El perro salta y se apoya sobre mis piernas y yo no lo puedo mover ya en horas. Es increíble porque era como si se me hubieran caído unas vigas de hierro encima de las piernas. Quedo totalmente bloqueada y paralizada, no me puedo mover. Batallo con el perro, intento quitar al perro a toda costa de encima mío, pero es algo imposible. Tal es así que pasadas unas horas yo ya caigo dormida de agotamiento puro y me quedo dormida. Es el tiempo que Dios utiliza para que yo reciba una llamada. Esa llamada la recibo de Nepal. Yo había estado, como os he comentado, haciendo los Annapurnas, el trekking de los Annapurnas, y había hecho un gran amigo nepalí. Venía en esa llamada de teléfono, venía en realidad el llamado de Dios escondido detrás. Él me propone, porque ha habido un terremoto en Nepal, si puedo dar el mes de junio como voluntaria, porque necesitan profesionales sanitarios que estén preparados físicamente, por supuesto, con conocimientos sanitarios y con conocimientos en montaña, para acceder a unas aldeas que habían quedado aisladas y necesitaban urgentemente ese tipo de voluntariado. Así que él me propone que si me voy desde mayo, pues podemos estar juntos haciendo montaña. Y yo le digo que sí. El 8 de mayo del 2017 yo cojo un avión vía Katmandú. Cierro todo, cierro mi consulta, me despido de mis pacientes, de mis seres amados y me marcho. Aparezco allí con una intención muy clara. Será ayudar en el voluntariado que se me ha pedido y después, cuando acabe todo, pues pisar ese trocito de tierra que sé que puede ceder bajo mis pies o ese trocito de hielo
que me va a resbalar para caerme. Así que con esas intenciones fui y allí cambió la historia. El mes de mayo es verdad que me lo paso como una loca haciendo el campo base del Everest para arriba y para abajo. Cuando pasa el mes de mayo y en junio esperamos al resto de voluntarios, pues hay un pequeño problema y es que se adelanta el monzón. El monzón son lluvias torrenciales que lo inundan todo y provocan avalanchas de piedras, barro, bueno, un desastre, porque allí no hay estructuras de carreteras, bueno, no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí, con lo que imagináis como un país como puede ser España, ¿no? Así que me quedo allí atrapada con mi amigo nepalí en Katmandú. Yo digo, parecía un león rugiente yo allí ya atrapada, porque no tenía escapatoria, ¿no? Así que llega ese bendito día, esa mañana de ese día, en el que yo estoy parada en aquel cruce con mi amigo. Íbamos al crematorio, es un lugar turístico, se llevan a los turistas allí y, bueno, allí es un templo muy grande, hinduista y budista, donde queman a sus muertos. Así que nos dirigíamos hacia allí y en ese cruce estábamos parados intentando pasarlo. Cuando yo vi por aquí de reojo, por el lado derecho, que no se me ve la mano, por aquí venían dos hermanas que reconocí por el sari que llevaban, blanco y azul, y sabía que eran misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta. Bueno, yo no sé por qué me puse muy nerviosa porque no las conocía absolutamente de nada y ellas a mí, por supuesto, tampoco. Así que yo empecé a hacer unos pasos en sentido contrario de la dirección que venían ellas hacia mí en un intento de huir, que no sabía bien de qué estaba huyendo. Pero todos esos demonios que iban conmigo, ¿verdad? Ya estaban reconociendo la luz y la sonrisa de esas mujeres y la caridad. Y bueno, hay un momento en el que una de ellas viene hacia mí y efectivamente viene a agarrarme el brazo derecho, me lo agarra con mucha fuerza y me empieza a decir en su inglés nepalí que tengo que ir a un sitio. Pero como yo estoy en ese momento en el que digo que si había alguien a quien yo odiaba especialmente era a Madre Teresa de Calcuta. Claro, imaginaos, ella era la mujer que hablaba de la cruz, del sufrimiento, de Jesucristo que dio la vida por nosotros. Yo decía, es que siempre están con la misma historia, ¿no? Así nos movemos, ¿no? Siempre está con la misma historia, hablando del sufrimiento. Nosotros no estamos en este mundo para sufrir, no es necesario, se puede evitar, se puede salir de ese sufrimiento. Y también era la mujer que decía que, pues que no asesináramos a nuestros hijos, ¿no? Que se los diéramos a ella. Era la mujer que condenaba con esa autoridad de saberse en la verdad. Condenaba el aborto como el genocidio de este siglo y como lo que es un asesinato, con todo el dolor y el sufrimiento que conlleva en el mundo entero a la humanidad entera. Así que era objetivo a odiar, por supuesto. Y desde ese odio reaccioné, le dije que me soltara el brazo, que yo no iba a ir a ningún sitio y que me dejara en paz. Así que ella se va, viene un autobús, se montan y desaparecen. Esa noche yo ya no puedo dormir, todo el tiempo tengo en la cabeza el pensamiento de que tengo que ir a un sitio, tenía que ir a ese sitio, pero claro, yo no sabía qué sitio era. Así que ya cuando no puedo más aparezco en aquel cruce para ver si conseguía averiguar cuál era ese sitio. Y qué bien obra el Espíritu Santo, que era el que ya estaba en ese momento llevando toda esta historia. Dios en acción, ¿verdad? Y vemos a Dios pasando en ese momento. Toco a esa puerta y me abre la misma religiosa que me había parado por la calle. Con la misma sonrisa, la misma luz, por lo tanto me vuelve a cegar, me vuelve a ofender esa sonrisa, ¿no? Yo no entendía por qué podía ser tan feliz en ese Katmandú caótico, sucio, pobre, devastado además por el terremoto. Y ella me dijo estas palabras, ya era hora. Yo le dije, ¿ya era hora? ¿De qué? Le dije, solo he venido a que me digas por qué me has cogido el brazo, después seguiré con mi vida, tú sigue con la tuya y ya está, todo perfecto, ¿no? Pero ella me dijo, no, volverás mañana porque la hermana que habla tu idioma hoy no está, así que tienes que regresar mañana. Y vendrás a las 6 de la mañana, me dijo,
y vendrás y comenzaremos con una Santa Misa. Oh, imaginaros cuando dijo Santa Misa, yo recuerdo que casi me salía un sarpullido en la piel, ¿no? Yo decía, ¿una misa? Esta mujer no ha visto todo mi aspecto, ¿no? Budista que soy, pero ya no dio lugar a eso porque ella cerró la puerta, así que fue el primer portazo a mi soberbia. Y bueno, recuerdo que mi amigo me dijo, ¿vas a venir mañana? Y le dije, no, por supuesto que no, yo no voy a volver ya más, no. Bueno, al día siguiente yo estaba ya a las 6 menos cuarto de la mañana. Si os estáis preguntando en este momento, ¿pero cómo? Bueno, pues eso es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que nos lleva, nos empuja a donde Dios nos quiere. Y eso hizo conmigo. Fuera de toda lógica humana, por supuesto, eso hizo conmigo. Y aparecí al día siguiente a las 6 menos cuarto de la mañana en aquella capilla. Bueno, os voy a narrar el protagonismo verdadero de toda esta historia, que es historia de esperanza, nunca más apropiada para la Cuaresma, ¿no? La esperanza que nos aviva el fuego del amor, de la fe. ¿Y qué sucedió? Pues aquí es donde toda mi vida es transformada y estaba sentada en aquella capilla. Veréis, no hay bancos, solo una alfombra azul en el suelo, un altar, el sacerdote, la Eucaristía es en inglés. Y había 9 hermanas de Madre Teresa de Calcuta de espaldas a mí. Yo me hice una bolita, me puse atrás del todo para no molestar, porque aquello dije muy claro que no iba conmigo, ¿no? Y empezó la Eucaristía. Yo no vi nada de esto, pero había ya una imagen de la Virgen Inmaculada, había una cruz grande con Cristo crucificado y las palabras que acompañaban a Madre Teresa de Calcuta en inglés, tengo sed, junto con una fotografía del rostro y de la mirada de Madre Teresa de Calcuta. Bueno, allí yo estaba sentada, pero como os he dicho, yo no veía nada de esto. Yo iba ciega absolutamente en la oscuridad, ¿no? En medio de esas tinieblas, en ese valle de muerte. Así que comenzó la Eucaristía y escuché una voz. Escuché una voz de hombre y era la voz más dulce, más tierna. Era la voz más amorosa que yo había escuchado en mi vida. Y me dijo, bienvenida a casa. ¡Wow! Pegué un respingo, abrí los ojos porque dije, no puede ser, esto no es verdad. Y miré alrededor de la capilla porque tenía la sensación, la voz me había penetrado por todas partes, de fuera adentro, de dentro afuera, hacía eco. Yo creía, es más, que había retumbado toda la capilla, ¿no? Y que las hermanas se hubieran dado cuenta, por supuesto, pero yo cuando abrí los ojos, ellas seguían a la Eucaristía, seguían a lo suyo. Nadie había escuchado nada, así que dije, bueno, esto es algo tuyo, de tu mente, no pasa nada, estás cansada, la altitud, muchos días aquí. Cierra los ojos, concéntrate en nada y espera que pase esto y terminará pronto. Y volví otra vez a hacer eso y la voz volvió. Esta vez con más autoridad todavía, con más ternura todavía, con más dulzura todavía, y me dijo, bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? En ese mismo momento, una fuerza que no era de mí me hizo caer de rodillas y ahí lo vi. Ahí vi al crucificado, vi la cruz con Jesús crucificado. En ese momento sabía perfectamente que la voz salía de esa cruz. Así que ahí vino la luz. Todo se llenó de una luz increíble, preciosa. Y todo desapareció. Desapareció la capilla, las hermanas, el sacerdote, todo desapareció. Ya estábamos frente a frente, esa cruz con Cristo crucificado y yo, Amaya. Así que cuando vino esa luz ahí, en ese mismo instante, vi, primero con los ojos de la cara, para que no queden dudas, vi a Jesús resucitado, vi al resucitado. En esa luz de resurrección. Bueno,
me dijo, no necesitas los ojos de la cara para verme, solo los ojos del corazón. Yo sabía que se refería a la fe, así que le dije, pues bien sabes tú que yo no tengo fe. Y en ese momento, la fe, como lo que es un don gratuito del Padre que hace posible que nos encontremos con Jesús, ahí vino la fe para que yo viera lo que iba a suceder. Y es que delante de mí se presentaba toda mi vida. Tomé perfectamente conciencia, porque así fue iluminada mi conciencia, para que viendo mi vida desde el corazón de Jesús, desde sus ojos, cómo había estado todo el tiempo a mi lado, cómo yo me había ido yendo de él, cómo yo me había ido pervirtiendo, corrompiendo y separándome de su amor, cómo el pecado me había revestido y me había transformado en eso que no sabía ya lo que era. Había perdido mi identidad, mi dignidad, todo. En ese momento, viendo pasar toda mi vida por delante, solo rompí a llorar. Y con un dolor tan profundo, ahora que estamos en Cuaresma, ¿no? No lo sabía, pero mi corazón en ese momento estaba siendo quebrantado y humillado. Estaba sintiendo el dolor de mis pecados y los estaba llorando. Veréis, yo vi toda mi vida y las consecuencias, no solo para mí, sino para mi alrededor, e incluso para el mundo entero, ¿no? Vi cada acto, cada decisión, y en ese momento yo no me justifiqué, yo no culpé a nadie de nada de lo que veía, yo no me excusé ante Jesús. Yo solo empecé a decirle, perdóname, 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 perdóname. Me pareció una eternidad lo que estuve en ese sufrimiento de contrición, absolutamente necesario. Y no podía parar de llorar y llorar y llorar y llorar. Hubo un momento en el que él me dijo, no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero juntos, siempre juntos. En ese momento el llanto cambió a un llanto de alegría. Estaba en casa, ya nada importaba, ya daba igual todo, ya estaba en casa, estaba en el amor, con el amor, estaba con Jesús de Nazaret, con el resucitado, ya todo era posible. En ese momento sentí que mi alma se había salvado. Él la había salvado. Y ahí vino esa sangre de cordero derramada otra vez sobre estas manos que habían cometido tantas atrocidades. Y para mí había misericordia. Se abría el costado traspasado de su corazón para que yo fuera bañada por ese agua y por esa sangre, bañada de misericordia. Por eso no importaba nada de lo que había sucedido hasta ese momento, desde esa contrición y arrepentimiento de pecado. Él había hecho con todos esos pecados, los había quemado en el fuego de su corazón, desaparecían. Y me daba una segunda oportunidad, una nueva vida, un nuevo comienzo. Lo hacía todo nuevo. Yo recibía un corazón nuevo, un espíritu nuevo y una vida nueva, un camino nuevo que caminar ahora sí con Él, bajo la ley divina caminada con amor, que es miel, que es felicidad, que es paz, que era eso que había anhelado tanto tiempo y en ese momento lo tenía en plenitud. Ese amor que me hacía plena, devolvía el sentido a mi vida, hacía que todo lo hubiera entendido en ese momento, todo tomaba sentido y recobraba lo que era, hija de Dios. Me devolvía la dignidad y mi identidad. Bueno, en ese llorar de gozo, Él volvía a bendecir mis manos y en esa segunda oportunidad me volvía a encaminar. Así que
transformado mi corazón de piedra a uno de carne, con el que poder volver a empezar a amarle, a adorarle, a alabarle, a servirle, a contemplarle, pues desaparecía todo. Y yo abría los ojos en esa capilla, donde cuando levanté la cabeza, porque la había pasado todo el tiempo apoyada en el suelo, en postración absoluta, pues había alrededor de mí esas 9 hermanas que habían estado orando alrededor de ese cuerpo, porque había pasado algo que ellas habían visto. Al principio se asustaron, ¿no? Porque mi cuerpo se quedó frío, efectivamente, y lo vieron temblar, no sabían lo que estaba pasando, pero vieron descender sobre ese cuerpo el fuego del Espíritu Santo, el Pentecostés. Ese era mi bautismo en el Espíritu. Y ahí entendieron, así que se pusieron a orar intensamente. Son mujeres de oración, como bien nos enseña Madre Teresa. En la oración escuchamos a Dios, ahí están las respuestas, ahí está nuestro Padre para asistirnos. Y eso se pusieron a hacer. Y por eso escucharon 2 palabras para mí. Cuando yo me puse en pie, lo primero que vi fue alrededor de mí un charco de agua, que eran las lágrimas que ellas me dijeron. Había estado llorando porque en la tierra, en tiempo real, habían pasado 3 horas y toda yo estaba inundada en lágrimas, toda yo, pero ya era otro, mi rostro, mi mirada, la sonrisa, todo era nuevo. Y yo solo daba saltos de alegría con ellas, diciéndolas que había estado en casa, que había conocido al Maestro, a Jesús de Nazaret, que había estado con el resucitado, que Jesús había resucitado y que me llamaba a vivir, me daba una segunda oportunidad, no a sobrevivir, a vivir, que había esperanza y yo la había hecho, había cogido toda esa misericordia para mí, que me había perdonado. Y entonces es cuando me dieron ellas esas 2 palabras. Dios Padre, a través de ellas, me decía que me daba una tierra nueva. Yo creí que era el mundo entero, ¿verdad? Y sí, y también me devolvía mi heredad como hija de Dios. Heredaba el lugar, la morada eterna, el cielo, lo volvía a heredar. Y la otra palabra era que él me daba un nombre nuevo, y el nombre que él me daba era el nombre de María. Así que desde ese día, por eso yo me llamo María. Imaginaos cuando descubrí que era el nombre de mi madre, de la Virgen María. El dulce nombre de María. Fue increíble recuperar todo eso que había perdido tantos años, a lo que había renunciado por el mal, por Satanás, por el pecado, por las mentiras, por el mundo. En ese momento lo recuperaba y me sentía como una niña de 5 años que, habiendo estado en casa, ya sabía dónde iba a acabar retornando cuando la próxima vez el maestro volviera a buscarla, y era que regresaba a casa. Así que estuve allí aproximadamente 1 mes y pico, 2 meses, hasta agosto con ellas. Lo siguiente que recibo, además de esas 2 palabras, será el rosario, que me acompañará todos los días de mi vida y que me enseñará a conocer a esa madre que, habiendo abandonado hacía mucho, no podía ya apartar los ojos de ella, de mirarla, ¿no? de verla, de contemplarla, de aprender de ella, de conocerla. Estaba ansiosa por saber de ella, por saber de esa gran mujer que de repente se convertía en mi madre, en mi compañera, en mi amiga, en mi guía, en mi reina, en mi señora. Así que ese fue el inicio de mi camino, y ella se encargaría de llevarme más a Jesús. Cuando le pregunté a la hermana que qué era lo que había hecho para que ella esa mañana me parara en la calle y me agarrara del brazo, ella me dijo que había escuchado una voz, la voz del Espíritu Santo, diciéndola, ella es. Pero claro, ella no sabía quién era yo, pero ella, dócil al Espíritu, fue y me agarró por eso. Llevaban como comunidad 1 año entero
orando para que por la intercesión de Madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario, una voluntaria que fuera fisioterapeuta. Y ahí aparecía una fisioterapeuta. Lo que no sabían era que Madre Teresa de Calcuta hacía una vez más eso que la pidió nuestro Señor Jesús que hiciera, que apagara su sed, llevándole a ese corazón herido almas. Y metió la mano en la basura y me sacó a mí, que era pobre entre los pobres, aunque aparentemente pareciera rica, que mi corazón estaba lleno de lepra y de gusanos, y que el pecado me había comido trozos de carne de este cuerpo que dejó de ser hace mucho tiempo templo sagrado donde morar la Santísima Trinidad. Ella me recuperaba y me volvía a recordar: ahora ya sabes lo que eres. Eres hija de Dios, hija de la luz, porque a los que recibieron la luz les hizo hijos de Dios. Y esa es tu identidad. Así que ahora haz honor a la posibilidad, a la oportunidad que el Salvador te concede por su infinita misericordia, para que seas testigo de la verdad, y porque has visto y has creído, sé testigo en el mundo entero de lo que has visto y has creído, que es el resucitado, y que su amor y su misericordia están ahí esperando a que solamente pidamos perdón, nos arrepintamos y seamos otra vez bañados para volver a comenzar a caminar en el camino de Dios, en el retorno a casa, ya aquí en la tierra, con el amor y con la misericordia, para acompañar al resto de hermanos perdidos en medio de esa oscuridad y de esas grandes mentiras, en medio de ese campo de batalla de sufrimiento que ahora es el mundo, para llevar esperanza, porque esta es una historia de esperanza, de luz, de amor y de Dios en medio de nosotros, de Jesucristo caminando en medio de nosotros, donde sigue sanando, donde sigue liberando y donde sigue resucitando a los muertos. Esta es su historia, la historia de misericordia y de amor para estos tiempos, donde más necesaria es la esperanza, la fe y la caridad. Muchísimas gracias, muchas gracias. Que no se me oye, perdonadme, que estaba yo con el mute ahí sin las gafas y todo, no veía. Muchas gracias, María, por tu historia, por tu sí al Señor y por compartirla con todos, ¿no? Para hacerla pública, para dar testimonio del amor de Dios en tu vida, ¿no? Tenemos 12 minutos y aquí hay 4 o 5 preguntas. Entonces te voy a mencionar primero 2 y luego te hago 3 y así las vas contestando. Son preguntas muy breves, que no muy sencillas, porque tienen su miga, ¿no? Las 2 primeras dice: ¿crees que el aborto deja secuelas? Y la segunda dice: ¿crees que el matiz que separa dar y quitar la vida está desapareciendo? Perdón, la segunda no la he entendido. ¿Crees que el matiz entre vida y muerte está desapareciendo? O sea, entre quitar o no quitar una vida, ¿no? Esas son las 2 preguntas primeras. Bueno, a la primera pregunta de si deja secuelas, por supuesto. Físicas, podemos hablar de ellas y que científicamente ahí están, porque todo se hace muy rápido, como os he explicado. Puede haber desgarros uterinos, desgarros vaginales, desgarros anales, donde a la mujer la acompañará una incontinencia urinaria o fecal o la imposibilidad de volver a ser madre. A nivel emocional, psicológico,
aparece depresión, tristeza, ansiedad, estados de angustia, aislamiento, perfección, algún tipo de adicción y a nivel, por supuesto, espiritual, que también están ahí, incapacidad para amar y para no sentirse dignas de ser amadas. Sobre todo hay un gran engaño, ¿no? Creen no sentirse dignas de que puedan nunca ser perdonadas. No se perdonan a sí mismas. Hay una llaga que queda abierta y que ahora mismo asociaciones de la Iglesia Católica están dando respuesta a esto también, porque nuestro Jesús es así de bondadoso, ¿no? Y Él Él aborrece el pecado, pero siempre acompaña de la mano al pecador. ¿Y cómo lo está haciendo ahora? Pues, por ejemplo, con Spey Mater, un proyecto Raquel, proyecto Ángel, la Viña de Raquel, Red Madre, Provida, acompañan a la mujer, la abrazan, la ayudan a recomponer esos pedazos rotos en su interior, ese silencio tanto tiempo guardado, a veces el Señor toca esa herida para que salga, para la salvación de esa alma, pues muchísimos años después de esa práctica abortiva, ¿no? De ese asesinato de ese hijo. No quiere decir que esa mujer no lo haya vivido. Muchas veces hay experiencias increíbles de mujeres que cuentan cómo han escuchado incluso el llanto de un bebé en sus casas, cuando pasan por parques donde oyen risas de niños jugando, pues siempre recuerdan, ¿no? Cómo hubiera sido su hijo, su hija, qué hubiera sido, niño o niña, cómo sería su cabello, cómo serían sus ojos, qué años tendrían en ese momento, cómo hubiera ido en verdad la vida, ¿no? Pero entonces, esos ahora mismo se está dando un acompañamiento, un sostén, sobre todo mucho amor y misericordia por medio de ese abrazo, de esa comunión de hermanos y hermanas en la Iglesia Católica, tan rica en tantos carismas, pues el Espíritu Santo ha irrumpido con ese amor y misericordia para ayudar en ese camino, en ese proceso de sanación y de liberación a tantas mujeres y hombres, muchos hombres que han visto cómo, habiendo deseado que sus mujeres hubieran dado la posibilidad de vivir a su hijo, no lo han permitido, ¿no? Entonces, acompañan tanto a hombres como a mujeres, a esos papás y mamás que lo son, aunque los bebés no estén. También hay algo maravilloso en México, sobre todo en México, ahora aquí también se está trayendo más, Proyecto Raquel, por ejemplo, lo está haciendo. Se acompaña a la mujer, primero se la acompaña para acabar en el verdadero sanador, que es Jesucristo, es nuestro Señor, ¿no? Hay sacerdotes que acompañan a un momento hermosísimo en donde el papá y la mamá, si puede ser, o solo la mamá o el papá, pide que se haga un bautismo a ese bebé, se le pone un nombre y se le coloca en la familia y en el cielo, ¿no? Entonces eso sana muchísimas heridas profundas y facilita mucho la apertura a perdonarse a sí mismas, ¿no? Bueno, ahora mismo se está viviendo esa realidad porque, por supuesto, el trasfondo del que nadie quiere hablar porque no se quiere reconocer nada de esto, es que estas son las terribles secuelas de muerte, de enfermedad física y espiritual, enfermedad moral, no solo en la mujer que asesina a su hija, a su hijo, no solo en los profesionales sanitarios que directa o indirectamente tienen contacto con el mundo del aborto, sino también a nivel social, porque la sociedad está herida de muerte ante este genocidio imparable, donde muchos otros viven en la indiferencia o prefieren dar la espalda a esta realidad, que no desaparece por mucho que no la miremos a la cara o por mucho que no la hablemos, ¿no? No desaparece, es más, está ahí y cada vez crece más. En cuanto a la segunda pregunta del matiz, la abominación del aborto, la inmoralidad,
la relatividad en la que vivimos ahora, en la que todo es relativo, la verdad es relativa, la vida y la muerte es relativa, porque todo parte de un deseo egoísta de lo que quiero ahora, porque me conviene ahora, y paso por encima de lo que sea necesario para obtener eso, pues todo eso, por supuesto, se salta a los matices. No hay matices, ¿no? Por eso estamos viendo esa radicalidad también entre pro vida y pro aborto, justamente, ¿no? No hay matices. Y bueno, hay que llamar a las cosas otra vez por su nombre, hay que volver a recuperar el llamar a las cosas por su nombre, porque eso es proclamar la verdad. Lo demás no es proclamar la verdad. Lo demás es decir cosas bonitas que sigan halagando o que siga complaciendo al que escucha, que no está dispuesto a ser golpeado por la verdad. El aborto es un asesinato de no nacidos que no se pueden defender porque no tienen voz y que alguien tiene que hablar desde fuera por ellos. Y a mí me ha tocado la parte de hablar desde fuera por ellos porque yo estuve ahí colaborando en su asesinato. Por eso es indiscutible mi trabajo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Mira, quedan 4 minutos y te voy a juntar las 3 preguntas que quedan aquí, las menciono y tú miras en cuál quieres insistir. La primera es que dicen que tu conversión, pues que se parece a la de San Pablo y les ha recordado, Vale, pues lo has comentado. Luego, gracias. ¿qué les dirías a esas mujeres valientes que han seguido con su embarazo a pesar de las dificultades múltiples que hayan podido tener? Y la tercera también, por como colofón de estas jornadas, ya que hablan de la educación, sí que importa. Desde tu experiencia de vida de testimonio, ¿qué les dirías a los educadores y sobre todo a la nueva generación de jóvenes, ¿no? Ante toda esa cultura de la muerte que has mencionado? Bueno, voy a empezar por la última. A los educadores, que no tengan miedo a proclamar la verdad. Son los tiempos en los que somos perseguidos, hace poquito lo leía, en el llamado martirio blanco, del que también habla el Papa Francisco, ¿no? No tengamos miedo al martirio blanco. Es cuando nos intentan matar el espíritu cristiano, el espíritu del mismo Cristo que tiene que habitar en nosotros, para desde ahí ser Él y para Él, por lo que vivamos, que es San Pablo, ya no soy más yo, sino Cristo quien vive en mí, y Él actúe. Que no tengamos miedo, son las palabras de San Juan Pablo II, no tengamos miedo a proclamar la verdad, con sus consecuencias, claro que sí, pero a los educadores, por favor, no tengáis miedo a proclamar la verdad, porque aunque tenga esas consecuencias directas en vuestras vidas, como lo está teniendo esto en la mía, eso abre la puerta a que el Mesías, el Salvador, el Redentor, nuestro Jesús, siga salvando almas. Y a los jóvenes, ¿qué les diría? Que reconocéis inmediatamente la verdad y estáis cansados de todas las mentiras de ahí afuera, que solo se están generando sufrimiento, desesperanza, oscuridad, y estáis viendo la muerte a vuestros pies. Y estáis anhelando la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. La verdad es el corazón de Cristo. No tengáis miedo a ir al encuentro de Cristo. No tengáis miedo a abrir vuestro corazón a Cristo. Permitid que entre. Vuestra vida cambiará completamente. No tengáis miedo a la bondad. No tengáis miedo a la verdad. No tengáis miedo a la belleza, a la hermosura, a la dulzura, a la ternura, a la amabilidad. No tengáis miedo de mirar al sufrimiento. Y por supuesto, no tengáis miedo de perder la vida en esta tierra si es porque seguimos al Maestro y ya estamos ganando la vida eterna. Tened más bien miedo a ese que puede robaros, no el cuerpo, sino el alma, como casi me ocurre a mí. Una vez de que identifiquéis la verdad, no tengáis miedo de que vuestra verdad, esa verdad de Cristo, sea vuestra bandera y caminar en ella. Vais a iluminar a otros muchos jóvenes deseosos, aunque no lo parezca, deseosos de esa misma verdad. Y esa verdad es Cristo. Así que adelante, 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 siempre adelante. Cristo ya ha vencido. Además, los cristianos
no partimos de una derrota, nosotros partimos ya de una victoria. Nos la dio nuestro Señor Jesús en la cruz. Esa es nuestra victoria. ¿Y dónde reside nuestra esperanza? No se queda en la cruz. Nuestra esperanza reside en que resucitó. Gloria a Dios. Muchas gracias por ser abanderada de la vida, ¿no? Y sí. levantar el estandarte como Juana de Arco. Sí, para a la vida. También. Sí, a la vida. Muy bien. Son los tiempos además de San Miguel Arcángel, así que vamos a llamarle. Muchas gracias, María. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, don Javier, muchísimas gracias, María, de verdad, porque sí que podemos decir abiertamente que la educación sí importa, pero la vida sí importa. Y cuando decíamos al principio de tu intervención que tu testimonio sería un broche y un colofón, yo creo que nos hemos quedado cortos, porque verdaderamente a lo largo de tu intervención has ido resumiendo todo lo que hemos hablado desde ayer a la tarde, de las razones de la esperanza, del discurso de San Pablo en el Areópago cuando intentaba convencer a los atenienses en aquella sociedad descreída que adoraba a sus ídolos, y él intentaba convencerles de que Cristo es vida, de que hay que seguir a Cristo. Entonces, durante las sesiones de la tarde de ayer, las sesiones de la mañana, hemos ido hablando de todo lo que tú has resumido, y entonces nos has dejado realmente con el mejor resumen de lo que suponen unas jornadas, que las podríamos haber llamado, ya te digo, la educación sí importa, pero la vida sí importa. Así que no tengamos miedo, María, y muchísimas gracias, porque tus palabras son irrefutables. Es incontestable la experiencia de alguien que vive esta situación. De manera que muchísimas gracias por abrir tu corazón y por permitirnos a nosotros compartirlo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, y todo por Cristo. Todo por Cristo y todo para Cristo. Así es. De manera que terminamos de esta manera tan preciosa estas jornadas con la educación sí importa. Podríamos decir la vida también importa, y